Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por nuevamente darnos la oportunidad de poder llevar tu palabra a aquellos necesitados. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das y te pedimos que el día de hoy tu palabra, como dice tu escritura, penetre hasta lo profundo de nuestro corazón y que discierna nuestros pensamientos para poder conocer tu voluntad y cumplir con tu propósito. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, señores, otra vez de nueva cuenta, ya estamos aquí, otra vez tarde pero sin sueño. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos tocan un solo capítulo, nos toca el día de hoy, quizá porque es miércoles, como que el plan dijo, bueno, ya han leído mucho, vamos a dejárselos en un capítulo. Pero antes, ¿qué vimos el día de ayer? Ayer leímos dos capítulos del libro de Éxodo, leímos el capítulo 6 y en el capítulo 6 realmente son las normas que tenían que respetar los sacerdotes para poder hacer los sacrificios, para poder realizar las ofrendas. Entre muchas de esas cosas que se mencionan, cómo deben de ir vestidos, qué tipo de vestimenta deben de usar cuando sacrifican. Era muy importante porque cuando hacían los sacrificios, recuerden que degollaban al animalito y obviamente la sangre les brincaba, y si no les brincaba ahí cuando rociaban la sangre sobre el altar o en el tabernáculo, en todas estas cosas. Entonces esa sangre estaba, dice la palabra, que estaba purificada, que estaba santificada, por lo tanto no podía salir del santuario. También les mencionan los sacerdotes dónde tenían que comer la porción que les tocaba. En este caso tenía que ser dentro del tabernáculo, en el atrio, ¿no? Lo que pudiera decirse el patio. Le dice a los sacerdotes que diariamente tenían que hacer una ofrenda de harina, tanto en la mañana como en la noche. Ajá. Por ahí vemos que es mencionada una vasija de barro. Es donde se cocía la ofrenda del sacrificio. En esa vasija de barro también la palabra de Dios señala que tenía que ser rota después de haber quedado cocida la carne. ¿Por qué? Porque se santificaba, porque por medio de ella se estaba preparando la ofrenda. Y como el barro es poroso, dentro de ella podrían quedar restos de sangre santificada, y esa vasija, si la sacaban fuera del tabernáculo, la pudieran utilizar para cuestiones, ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra. Eh, Se me olvidó cuando hacen cosas malas con esas ollas. No me acuerdo y por aquí la anoté. Podrían hacer cosas profanas. Ajá. Hay varias más reglas, pero de todas maneras en el capítulo nos especifica, no, perdón, especifica muy bien cuáles son los tipos de reglas que tenían que cumplir los sacerdotes para poder realizar las ofrendas. Y en el capítulo 7, aparte de que es un recordatorio acerca del sacrificio de la culpa, también nos dice las leyes sobre los sacrificios de paz, que podía ser por tres maneras: por un voto, como medio de acción de gracias, y voluntariamente. Ajá. También ahí señala las partes del animal que le correspondían al Señor, las partes que le correspondían a los sacerdotes y las partes que se podían repartir a las personas ofrendantes. No todas las ofrendas se podían repartir a los ofrendantes, tampoco a los sacerdotes se les podía tocar, pero en este caso, en el sacrificio de paz, menciona la palabra que a los sacerdotes les tocaba la espaldilla derecha, que significa divinidad. Este, bueno, hay algo muy importante aquí que dice que la grosura le pertenecía al Señor. La grosura siempre ha sido sabrosa. La verdad, quien diga que no, eh, yo creo que no la ha probado muy bien o no le gusta la carne, no lo sé. Pero la grasita siempre es muy sabrosa. No, realmente no sé por qué, no soy biólogo. Pero ahí se debe de concentrar mucho sabor. Digo, yo la como en las carnitas y sabe muy rica. Pero el Señor aquí ordena que la grosura le pertenecía a él. Por ahí, por los años 1960, aproximadamente, se descubrió que la grasa del animal provocaba el colesterol alto, ¿no? Y lo empezaron a tomar como un gran descubrimiento, como si hubieran descubierto el hilo negro. Sin embargo, 3500 años antes, el Señor ya nos estaba dando normas de sanidad para que pudiéramos tener una vida plena y larga. Esto tiene que ver mucho con la comida que consume el pueblo judío, porque a la fecha el pueblo judío, el ortodoxo, el que sigue la ley del Señor, no come cosas leudadas, no come animales impuros, guardan el sábado, o sea, son muy apegados. Tan es así que ellos han clasificado su comida en una palabra que se llama kosher.
Y por ahí vamos a ver, pongan atención a algunos camiones de comida y van a ver que trae un sello que es la famosa estrella de David, que no sé por qué, bueno, sí sé por qué le dicen la estrella de David, pero no es el tema ahorita. Esa estrella de David viene acompañada de una palabra muchas veces en hebreo y muchas veces en español, y dice kosher. ¿Qué significa? Que es una comida que sí pueden consumir el pueblo de Israel, el pueblo judío. ¿Por qué? El pueblo judío tiene normas de sanidad muy estrictas, normas que apegadas a la ley que había dado, a la ley mosaica. Ajá, por ejemplo, ellos jamás los van a ver comerse, quienes hemos comido pollo, la piernita de pollo, ven que trae un tendoncito blanco. En los escritos judíos dicen que ese tendoncito blanco es el que le rompió el Señor a Jacob cuando lucharon en Betel, cerca de Betel, lucharon, y que ese fue el tendón que le rompió a Jacob, y desde esa fecha no se come ese tendón. Por ejemplo, la carne que ellos consumen tiene que estar absolutamente limpia de sangre, no puede llevar sangre, ellos no comen sangre. El agua debe de ser totalmente limpia. Por eso le digo, muchas empresas judías especialmente tienen ese simbolito de comida kosher que está elaborada conforme a la ley mosaica. Pero hay inclusive, ¿cómo se llama? Bueno, a mí se me hace una exageración, pero el pueblo judío, de hecho, muchas veces el jabón que ellos utilizan para lavar trastos y todo esto, se fijan que no esté elaborado con grasa de animal, porque ellos consideran que esa grasa de animal contamina la vajilla, ¿no? Creo que, bueno, sí, es que ellos no leen el Nuevo Testamento, pero se me hace un poquito de exageración eso. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Nos toca el capítulo 8 del libro de Éxodo, y escrito está: consagración de Aarón y de sus hijos. Habló el Señor a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúna a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como el Señor le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que el Señor ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto, y puso sobre él el ephod, y lo ciñó con el cinto del ephod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como el Señor había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y la santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos, y les ajustó las tiaras, como el Señor lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura de ellos, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol los quemó al fuego fuera del campamento, como el Señor lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para el Señor, como el Señor lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre, y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón,
Y puso Moisés la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los dos riñones y la grosura de ellos y la espaldilla derecha, y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante del Señor. Tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre, y las puso con la grosura con la espaldilla derecha, y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante del Señor. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida al Señor. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante del Señor del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés, como el Señor lo había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hiervan la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y cómanla ahí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado diciendo: a Aarón y sus hijos la comerán, y lo que sobre de la carne y del pan lo quemarán al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldrán en 7 días hasta el día que se cumplan los días de sus consagraciones, porque por 7 días serán consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer el Señor para expiarlos. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estarán día y noche por 7 días, y guardarán la ordenanza delante del Señor para que no mueran, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó el Señor por medio de Moisés. Con esto terminamos la lectura del libro de Levítico y vamos a comenzar con la lectura del segundo capítulo del libro de Hechos. Pero vamos primero, antes de hacer el comentario, vamos a hacer un comentario. Bueno, vamos a hacer una introducción, si la encuentro, aquí está, del libro de Hechos, porque ayer no nos dio tiempo de hacerla. ¿Qué es el libro de Hechos? Recuerden que el Nuevo Testamento está escrito sobre todo en griego koine. La palabra de Hechos en el griego es praxeis, así, praxeis, que significa simplemente hechos. Algunos autores lo complementan con lo de los hechos de los apóstoles. ¿Quién es el autor del libro de Hechos? Lucas, un médico e historiador griego. Es como la segunda parte del Evangelio de Lucas. Está dirigido a la misma persona, mientras que en el Evangelio de Lucas, cuando lo veamos, vemos que Teófilo era alguien que ocupaba un cargo importante. En esta ocasión ya vemos que es un cargo, ya no tiene ni un cargo. Por cierto, hace poco se descubrió la lámina del nombramiento de Teófilo. Bueno, la fecha de escritura. La mayoría de los eruditos consideran que este libro se escribió entre el 63 y el 70 después de Cristo. ¿Cuál es el tema central del libro de Hechos? La predicación de los apóstoles, por supuesto, ¿no? Para formar la iglesia primitiva. La predicación acerca del Salvador resucitado Jesucristo. Y hace énfasis en cómo el Espíritu Santo llenó de gran poder, guió, protegió y animó a los miembros de la iglesia para que sirvieran con muchas ganas como testigos del Señor Jesús. Debido a eso, muchos hombres y mujeres piadosos tomaron en serio las palabras del Señor Jesús. ¿Se acuerdan que inicia el libro de Hechos con que y ustedes me serán testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en todos los rincones del mundo? Bueno, pues estas personas empezaron a divulgar las nuevas del Salvador resucitado en todos aquellos lugares que conocían y a los que llegaban. Y a pesar de que en este libro se llama, muchos lo nombran Hechos de los Apóstoles, en realidad los apóstoles, como lo vamos a ver en el comentario del día de hoy, ya ni siquiera se les llamó apóstoles por una condición ahí, pudiera ser una amonestación, sino que simplemente se les llamaba los 12. Sin embargo, vemos que los primeros 12 capítulos del libro de Hechos trata acerca del liderazgo de Pedro en la iglesia de Jerusalén, y los capítulos del 13 a 28 trata acerca de cómo Pablo lleva el evangelio a los gentiles, los que están fuera de la tierra de Israel. Ajá, este libro de Hechos cubre aproximadamente 30 años, las 3 primeras décadas después de la resurrección de Jesucristo.
y centra la mayoría de su atención en sucesos importantes que ocurrieron desde Jerusalén hasta Roma, pero también este libro presta una especial atención no solo en los éxitos de la iglesia, sino que también menciona muchas de sus dificultades y sus retos. Bueno, este, ¿qué leímos ayer en el capítulo 1 de Hechos? Ok, todo lo que es el nuevo evangelio, bueno, toda la palabra de Dios, es increíble todo lo que tiene para enseñarnos. Sería hasta una ofensa para el Señor tratar de resumir en 5 minutos un capítulo completo. Por eso yo creo que de ahora en adelante inclusive les vamos a decir de qué versículos estamos sacando lo que les hacemos el comentario. En esta ocasión, el comentario lo vamos a hacer de los versículos 20 al 26 del capítulo primero. ¿Qué vimos ahí? Vemos que se reúnen los 12 apóstoles, ajá, los 11 apóstoles que quedaban, porque Judas ya se había matado. El lugar de Judas quedó vacío, quedó vacante. Y Pedro, asumiendo su rol de líder de los apóstoles, utiliza la escritura para llenar ese lugar que quedó vacío. La parte de la escritura que utiliza es una profecía que viene en el Salmo 109, en el versículo 8, en donde dice que como ese lugar estaba vacío, tenían que designar a alguien en su lugar, el lugar de Judas. Sin embargo, para que se pudiera nombrar, los mismos apóstoles ponen dos condiciones para que de entre todos los discípulos que estaban ahí se pudiera nombrar a uno de ellos como, no como el sucesor, sino el que ocupara el lugar de Judas. Esas dos condiciones que los apóstoles se tenían que cumplir forzosamente para que se le diera ese nombramiento de apóstol, es que tenía que ser alguien que hubiera estado con el Señor Jesús todo, todo el ministerio, sus 3 años de ministerio, tenía que haber estado con él siguiéndolo, desde que se bautizó hasta que fue ascendido al cielo. Esa era la primera condición que ellos ponían, que fuera alguien que hubiera estado con ellos desde el principio del ministerio hasta que Jesucristo fue llevado al cielo. Y la segunda, la segunda condición fuera que diera un testimonio responsable de la resurrección del Señor Jesús. Desgraciadamente ahora vemos que hay muchos, no, a veces no les quiero decir ya ofensas, pero ahí vemos muchos pseudopastorcillos que se autonombran apóstoles, ¿no? No lo sé, hombres sin conocimiento de la palabra de Dios que se nombran apóstoles. La palabra apóstol significa enviado, significa mensajero. Nada más, en el sentido técnico, todos los que llevamos el evangelio seríamos apóstoles, en el sentido técnico. Pero como ministerio, como don, como ¿cómo se llama? Como algo que el Señor estableció, no existe el día de hoy. ¿Por qué? Porque desde aquí lo vemos. La primera condición, alguien que estuviera con Jesucristo. ¡Pum! Todos los apostolillos de tercera que hay en estos momentos no cumplen con esa condición. No la cumplen, no estuvieron con Jesucristo y ellos pueden llorar y patalear y debatir y decir que son apóstoles. No lo son. Tenemos que estudiar la palabra de Dios para ver que el apóstol, conforme a los requisitos que exige la Biblia, que estableció el Señor Jesucristo, no existe el ministerio de apóstol, no existe. En el sentido técnico, todos seríamos apóstoles. Como les digo, la palabra apóstol solamente significa enviado, mensajero. Sin embargo, todos aquellos que se autodenominan apóstoles, bórrenlos de su lista de regalos de Navidad porque son unos mentirosos, no conocen la palabra de Dios. Y la segunda condición es que tenían que dar un testimonio responsable de la resurrección de Jesucristo. Conozco muchos pastores que no tienen la manera de demostrar que Jesucristo resucitó, no conocen cómo demostrar lo que dice la palabra de Dios. Aunque no está mal tener la fe ciega basada en lo que dice la palabra y creer la palabra de Dios, también nos vamos a encontrar con muchas personas que creen que es un mito. A la fecha al día de hoy, muchas personas consideran que la resurrección de Jesucristo es solamente un cuento de hadas. Y hay mucho pastor que no sabe explicar la resurrección de Jesucristo y sin utilizar la Biblia, ¿no? ¿Perdón? No, ya mero. Entonces, por ahí aquellos que se dicen apóstoles, que se autodenominan apóstoles, pues los invitamos a debatir para que nos digan de dónde tomaron ese designio. Pero bueno, después de eso vimos que dos fueron los que reunieron esos dos requisitos. Uno llamado Jesús o Barsabás por su sobrenombre que tenía. Jesús. José, perdón, tiene razón. Ven, porque es bueno que mi ayuda idónea esté a mi lado,
porque me ayuda a recordar. Había un hombre llamado José Barsabás, por sobrenombre el justo, y había otro que se llamaba Matías. La palabra del Señor dice que los discípulos oraron y echaron suertes para elegir a Matías. Matías fue el favorecido. Esto nos podría llevarnos a preguntar, ¿actuaron bien los discípulos al elegir a Matías o debieron de haber esperado a que llegara el apóstol Pablo? En esos momentos Pablo se andaba divirtiendo pateando cristianos. No sabían que Pablo se iba a convertir. mm, ¿Para qué les digo en qué se convirtió Pablo? Escribió media Biblia. Bueno, eh, y también la otra pregunta que podríamos hacernos, ¿era correcto echar suertes? Bueno, dice mi esposa que sí. Bueno, vamos a ver por qué sí. Los discípulos no actuaron mal. No hay nada en la palabra de Dios, no hay nada en las escrituras que diga que los apóstoles actuaron mal al elegir a Matías como en el lugar que había dejado vacante Jesús. ¿Por qué? Porque siguieron las escrituras de acuerdo para designar a alguien que ocupara el lugar de Judas. Primero dice que oraron al Señor Jesucristo para que les diera discernimiento, para que les diera discernimiento espiritual acerca de quién tenía que ser ¿cómo se llama? El elegido para ocupar el lugar que había dejado vacante Judas. Recuerden que utilizaron el Salmo 109, versículo 8. No esperaron a que llegara Pablo porque no tenían ni idea de que Pablo se iba a convertir en el apostolazo que fue. ¿Por qué? Porque en esos momentos Pablo ya andaba pateando cristianos, andaba derribando puertas, andaba entregando cristianos a la muerte, ¿no? Recuerden que inclusive la palabra de Dios dice que fue Pablo el que sostuvo las ropas de Esteban cuando lo mataron a pedradas afuera del pueblo. Pero entonces tenemos que ver también que, de hecho, mi esposa hace poquito me puso a estudiar muy rápidamente cuántas veces, bueno, cómo se autodenominaba Pablo en cada una de las cartas que escribió. Vemos que Pablo primero empieza siempre ya, en la primera carta que escribió, en la carta a los romanos, él se describe como siervo y esclavo de Jesucristo, no se menciona apóstol. Ya en cartas más adelante ya dice siervo y apóstol, pero apóstol, adivinen por quién, nombrado por quién apóstol, por Dios mismo. Ajá. A diferencia de los 11 apóstoles que restaban, que fueron nombrados como apóstol por el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, el apostolado de Pablo fue muy diferente por dos cuestiones. La primera es que Pablo fue llamado a ser apóstol cuando Cristo ya estaba en la gloria. Ajá, cuando ya estaba reinando, cuando ya estaba como rey en el cielo, Pablo fue llamado a ser apóstol. Y la segunda es que el ministerio de Pablo fue muy diferente al ministerio de los 11 apóstoles. ¿Por qué? Porque los 11 apóstoles le predicaron principalmente a los judíos de Israel y Pablo se centró en los gentiles fuera de Israel. Por eso, ahorita vamos a ver la parte final. Estuvo correcto lo que hicieron los apóstoles al designar a Matías como apóstol. De hecho, quiero investigar qué hizo Matías, porque de él sí no tenemos conocimiento de nada. Aquí es la única vez que se menciona. Dice la palabra que echaron suertes, y uno podría decir, ¿cómo que echaron suertes? Pues eran los nombrados por el Señor. Ok, recordemos que existía el Umim y el Turim. De hecho, hoy lo leímos en el libro de Levítico 8, el Umim y el Turim. Esa era una forma correcta de discernir la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento. De hecho, si nosotros leemos el libro de Proverbios en el capítulo 16, en el versículo 33, dice, por aquí me equivoqué, ya está, me lo aprendí de memoria, pero le puse 13 cuando en realidad es 33. Ay, borré los dos 3. Ahí está, 33. Dice que la suerte se echa en el regazo de los hombres, mas del Señor es la decisión de ellas. O sea, aunque ellos pudieran estar echando suertes con el Urim y el Turim, perdón, el Umim y el Turim, la decisión iba a ser de Dios. O sea, independientemente de ellos hicieran lo que hicieran, de Dios iba a ser la decisión. Sin embargo, aparentemente, y esto lo encontré en el comentario bíblico de William MacDonald, y me parece un poco apropiado comentarlo, aparentemente sí hay como una especie de sanción a los apóstoles por ellos haber nombrado a otro apóstol. Ajá, ahí vemos que un hombre no puede hacer el trabajo de Dios, no puede hacer el trabajo de Jesucristo.
Porque a partir de este momento se les había nombrado los apóstoles, aquí a los 11 que restaban. Sin embargo, de aquí en adelante ya no se les da el título de apóstol, se les llama los 12, simplemente. Así, los 12. No se les vuelve a nombrar apóstoles. Dice este comentarista que probablemente sea una sanción por querer ocupar el lugar de Dios, por querer ocupar el lugar de Jesucristo. Y desde aquí en adelante ya no se les nombra apóstoles, se les nombra simple y sencillamente los 12. Ajá. Y lo podemos ver ahora que leamos el capítulo 6, versículo 12 del libro de Hechos. Ya no se les nombra apóstoles, se les nombra sencillamente los 12. Pero bueno, con eso terminamos el comentario. Vamos a empezar con la lectura. En esta ocasión nos tocan muy poquitos versículos del capítulo 2 del libro de Hechos. Nos tocan de los versículos 1 al 21 y escrito está: la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Moraban entonces en Jerusalén, escuchen bien esto, judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Se los repito, de todas las naciones bajo el cielo. Esto es importante por lo de mañana. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Cómo? Pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio, y escuchen mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, pues puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén, dicen por ahí. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tomen la parte de este ministerio. Ay, ya me pasé. No, perdón, ustedes le estoy leyendo lo de ayer, perdón, ya terminé. Perdón, lo siento mucho, se me fue el avión. Les había dicho que solamente hasta el versículo 21 íbamos a leer y ya estaba leyendo lo de ayer. Pero bueno, ya me están crucificando aquí. No, y espérense mañana, porque mañana sí espero pedradas por el comentario que vamos a hacer, porque a muchos les va a sonar muy dentro de su cabezota. Pero bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy y pues vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias. Gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia y por tu bondad, porque nos dejaste un legado maravilloso, nos dejaste una palabra con la cual podemos vivir una vida caminando en santidad, Señor, para que cuando llegamos ante ti, tú nos
recibas con los brazos abiertos por haber terminado la carrera, por haber peleado la buena batalla y por haber guardado la fe, Señor. Te agradecemos por este tiempo que pasamos en comunión contigo y te pedimos, Señor, que diariamente nos sigas enseñando todo lo que quieres que aprendamos de ti. Te damos gracias por el pan que recibimos del día de hoy, por el agua que nos diste de beber, Señor, pero sobre todo por el alimento espiritual del cual nos has llenado. Asimismo, te pedimos que tu palabra alcance hoy no a uno, Señor, a cientos, que lleguen a ti, Señor, doblando la rodilla, reconociéndote como Rey de Reyes y Señor de Señores, y que decidan hacer la elección de vida eterna. Te agradecemos a ti, mi Dios Padre Todopoderoso, a ti, mi Señor y Salvador, Cristo Jesús, y sobre todo al Espíritu Santo que mora en nosotros. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Ya me estoy durmiendo, discúlpenme. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.